No sé si salió al aire la pregunta de Juan Raúl y si ando con frío. No, 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 todavía no, ya le respondo a Juan Raúl. Me confirma Nacho que no salió. Bueno, por la duda no saco la pata del lazo, porque lo peor que puede pasar cuando algo se cuela es hacer de cuenta que nadie lo escuchó. En todo caso, Juan me hizo una pregunta natural si tenía No, frío. porque yo estoy con una campera en media de la nada. A ti te veo de remerita. Ah, sí, Te vi ayer en la televisión concursando con el equipo naranja en el pasapalabra. y yo me vi también bastante más bronceado, porque eso ocurrió hace mucho tiempo. Ah, No, ese tipo de programas en Uruguay, en cualquier parte del mundo, se graban con cierta antelación. Entonces, por suerte, igual la producción muy eficiente, me avisó que iba a estar, no es que, porque parte de la base de que uno, por supuesto, no se acuerda, más uno a mí me no llamó la atención porque te puse un WhatsApp diciendo voy por el equipo naranja y me contestaste enseguida. Yo digo, no, esto debe ser grabado. no, sí, en vivo. La televisión en vivo mirá, Juan Raúl, le voy a decir lo mismo que le digo a Juan. Para saber si algo es en vivo, simplemente hay que fijarse si está la palabra vivo. Si no está la Sí. palabra vivo, porque no es en vivo. A veces está y no es, porque yo he visto en la CNN en español que como graban lo que sale al aire, graban también la palabra vivo. Entonces queda. Yo he visto programas por Está bien. tercera vez en la CNN que dicen en vivo. Sí, bien, bien, bien. Bueno, no, lo que a veces ocurre, Juan Raúl, mirá qué interesante, porque a Juan se le produce la confusión, por ejemplo, en los partidos de fútbol. ¿No es cierto? Que dice vivo y muestran los goles de Maracaná, ponele, para Sí. jugar. Lo que pasa es que el programa que está saliendo al aire es en vivo. Claro, Pero claro. las imágenes que están reproduciendo ya ocurrieron. De pronto, hace Ah, 50 claro, años, claro, claro, claro. o de pronto son de esta mañana, más temprano. Entonces, ahí hay siempre como una zona que puede lucir confusa. Bueno, Juan Raúl, arriba de la mesa hay dos asuntos. Yo no sé si nos dará el tiempo para los dos. Hay dos asuntos que a la comunidad internacional preocupan, en fin, a los medios de comunicación también. Uno muy cerca en nuestro propio continente, a propósito de lo que está ocurriendo en Colombia, y el otro, recién me lo decías en el off the record, que ya tiene un tiempito, en el Medio Oriente, a propósito, bueno, del conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, tú dirás, porque los oyentes están muy Bueno, interesados de conocer tu mirada acerca de ambos acontecimientos. a ver, que el único punto en común que tienen ambos conflictos es que antes de ayer, pero es una coincidencia, son dos conflictos de contenido y de desenlace seguramente también distintos. Lo único que tienen en común es que hace 2 días hubo enfrentamientos donde hubo muchos muertos civiles. La primera diferencia grande en Colombia es protesta social contra fuerzas de represión, las fuerzas del Estado. En Israel fue exclusivamente entre civiles. El otro punto en común, yo te lo confiaba más íntimamente, es que a mí me llegan muy profundamente los dos porque en ambos yo tuve alguna participación cuando actuaba en mediaciones internacionales. En Israel, yo te decía, el tema es entre civiles. Ayer fue entre palestinos israelitas, ambos ciudadanos israelíes, ambos ciudadanos el Estado de Israel. Yo te decía, como siempre en todo conflicto, hay que tratar de ponerse en el zapato de la otra parte para ver si es posible un entendimiento. Entonces te ponía, por ejemplo, lo que sucedió hace 48 horas con un saldo muy triste de víctimas civiles. Los judíos tienen un mandato religioso de Moisés de reconstruir el templo de Jerusalén que construyó el rey David. Ahora, cuando se destruyó el templo, ahí se hizo una mezquita. Y en la tradición musulmana, de esa mezquita subió el profeta Mahoma al cielo. Entonces, lo estoy sobresimplificando. El musulmán dice, los judíos vienen por mi templo, quieren destruir la mezquita. Y los judíos dicen, los musulmanes no me dejan reconstruir como el templo como me mandó Moisés.
entender cuál es la actitud del otro. No es lo mismo me quiere pegar que quiere recuperar lo suyo. No quiere decir que el conflicto sea más fácil. Ahí hay un personaje que está actuando, está jugando un papel decisivo porque ha orientado la mediación internacional a la población civil, no a los gobernantes. Y fíjate que algo de razón debe de tener, porque el último conflicto se dio exclusivamente entre la población civil. Se trata de Eddie Kaufman, un ciudadano israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nacido en Argentina, y Eddie hace muchos años que está tratando de provocar este acercamiento entre la sociedad palestina y la sociedad israelí, no entre el gobierno palestino y el gobierno de Israel. Un proceso de paz de abajo para arriba. En ese proceso a mí me tocó tener una actuación en el año 2012. Acá en Uruguay los palestinos los tenemos en el Chuy. La mayoría de la población árabe es libanesa o de otros orígenes, pero palestinos hay en Israel. Y algunos conviven armoniosamente con sus vecinos judíos, otros no. A mí en el 2010 me tocó ir, yo me acuerdo, me pegué un susto tremendo porque era muy tarde de noche, como las 2 de la mañana, pasé al lado brasilero, caminé con un palestino unos cuantos kilómetros hasta llegar al lugar donde me estaban esperando. Y también encontré estas dos realidades. Acá en el Chuy de un lado, Chuy del otro. Ahora por pandemia es un dolor de cabeza, pero ha sido un activo del Uruguay compartir esta ciudad, en el caso del Chuy con el mismo nombre, incluso a diferencia de Rivera. Y me encontraba, por ejemplo, un palestino me decía, yo no tengo nada contra los judíos. Mi primer empleador fue un judío en el Chuy. Y otro que me decía, yo nací en Jerusalén y no puedo volver. Entonces hay realidades distintas. Esa reunión del Chuy, a la que me acompañó un mediador profesional, Leonel Groisman, que ojalá esté escuchando el programa, esa mediación derivó en una reunión acá en Montevideo, a la que vino el profesor Kaufman, de 25 integrantes de la colectividad judía con 25 palestinos. Y esa reunión, fíjate tú lo que son las cosas, dio paso a una reunión de la Comisión Especializada de las Naciones Unidas que se celebró en Quito, a la cual fuimos invitados los tres, Kaufman, Groisman y yo. Y fueron integrantes de la sociedad israelita y de la sociedad palestina de muchos países. Bueno, me parecía interesante señalar esto, aunque sea vuelo de pájaro. Quiero decir a la audiencia, porque mucha gente no sabe la diferencia. Habrán visto que yo he hecho la diferencia entre israelita e israelí. Yo tengo un vecino israelita, pero es ciudadano uruguayo. Somos muy amigos, es la puerta al lado de casa. Israelí es el ciudadano del Estado de Israel, que puede ser israelita o puede ser árabe, como hay muchos. Bueno, en el caso de Colombia, la única coincidencia es que el gran enfrentamiento se dio también hace unas 48 horas. Los saldos de los enfrentamientos en Colombia y varían según quien los dice. El gobierno está reconociendo ahora recién 6 muertos, cuando algunos organismos de derechos humanos dicen que están ya llegando a los 60, es decir, 10 veces más. Pero es algo bastante parecido al proceso que se inició en Chile antes de la pandemia. En Chile, la protesta social se inició por algo que uno dice, pero ¿da para tanto? Que era el precio del metro. Pero la gota que desborda el vaso siempre es eso, es una gota. En cambio, Juan, bueno, disculpa la interrupción. ¿Te acuerdas que en ese contexto el aumento del metro era de 30 a 30 pesos? Y la consigna era, no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, no me acordaba, pero describe muy bien la situación. Es decir, fue el elemento que hizo explosionar estos 30 años en que se ha seguido con gobiernos socialdemócratas, demócratas cristianos y conservadores, se ha seguido el mismo modelo económico que había llevado adelante Pinochet. En ese sentido, bueno, en Chile terminó en una constituyente, la elección del 11 de abril se pospuso,
Ayer escuchaba en las noticias que ya no se va a volver a posponer y no es una reforma constitucional cualquiera. Va a ser hecha por constituyentes electos y va a ser hecha con el objetivo de los convocantes de modificar la estructura y el modelo económico imperante en Chile. A todo esto, bueno, el Partido Socialista anuncia el juicio político al presidente. Yo he visto algunas apariciones del presidente donde se le ve deseando que termine su mandato. El primero deseando terminarlo, pero segundo se le ve extenuado, se le ve agobiado, como que es un modelo que se agotó. Esto en Colombia hace eclosión por la pandemia, mientras que en Chile es antes de la pandemia, en Colombia es como consecuencia de la pandemia. En medio de la pandemia, donde muchos estados, y está este debate, si es suficiente, si no es suficiente, pero reconocen la legitimidad de apoyar a los sectores más vulnerables, el gobierno del presidente Duque promueve una reforma fiscal, una reforma tributaria que carga de la media para abajo, de la media para arriba, nada. A ver, por ejemplo, empiezan a ser objeto de lo que aquí sería el IRPF, los salarios que equivalgan a 2 salarios mínimos. Vendrían a ser unos $75. Es decir, todo el que cobra $75 por mes para arriba paga un impuesto a la retribución personal. Pero además yo sostengo que los que cobran menos también, porque hubo un aumento considerable. Bueno, en la propuesta de reforma tributaria hay un aumento considerable al IVA, que eso es siempre un impuesto que castiga a los más débiles, a los más necesitados. Lamentablemente la represión ha sido feroz, todos la hemos visto por televisión. Está la discusión si lo que disparan son ¿cómo se dice? Perdigones. Si son perdigones o son balas, pero que disparan, disparan. Y que ha habido muertos, y que uno ve caer ensangrentados a los jóvenes. Sin embargo, ni el diluvio del día del paro general, ni la ferocidad y el costo en vidas humanas que ha tenido la protesta ha hecho que decaiga. Es más, el día del paro general a mí me impresionó porque las cámaras de televisión de los informativos internacionales no lograban hacer una toma completa de la multitud que se había congregado. Todos tuvimos, Alejandro, una chispa de esperanza de una solución pacífica en la reunión que hubo entre los promotores de lo que se ha dado en llamar. Se generó sobre la marcha la Comisión de la Paz desde el bando de la protesta social, con el presidente Duque en el día de ayer, que salió sin resultado ninguno. Es decir, Duque, es más, no solamente no se llegó a un acuerdo, sino que no se avanzó. Duque no hizo ninguna concesión a la lista de 50 demandas que presentaba la comisión que está promovió el paro y promueve la protesta civil. Entonces las perspectivas son complejas. Igual déjame decir sobre esto, porque hay información más reciente y cito como fuente La Diaria: Iván Duque concede demanda de protestas y anuncia matrícula gratuita para estudiantes universitarios de estratos más bajos. El mandatario colombiano manifestó su profunda tristeza por la muerte del estudiante Lucas Villa, baleado en las manifestaciones, quien se convirtió en símbolo de las movilizaciones sociales. Esto lo titula hoy La Diaria. Sí, en el caso de este fallecido se ha vuelto muy emblemático porque en ese hubo autopsia, todos los protocolos del caso, y surge claramente que no fueron balas de fogueo, sino balas de asalto, balas le tiraron a letales. Matar. Letales. Ahí en Colombia yo creo que tardíamente se está viendo el resultado de una crisis que, bueno, tú has tenido una paciencia soberana a lo largo de más de una década de escucharme comentarlo. Es un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho, que es la crisis de los partidos políticos en el mundo en general ahora,
pero desde hace tiempo que se manifiesta en América. Colombia tenía junto con Uruguay, este es un dato que muy poca gente lo sabe. En la tradición oral se dice que es Gran Bretaña, pero eran Colombia y Uruguay los países que tenían los partidos políticos más antiguos del mundo. Conservadores y liberales en Colombia y blancos y colorados en el Uruguay. El Uruguay pasó a un sistema de 3 partidos y del sistema de 3 partidos se volvió una especie de bipartidismo entre la coalición más conservadora y la coalición del Frente Amplio. Pero en Uruguay los partidos funcionan como tales, no es un tema de tamaño exclusivamente. Todas las fuerzas políticas de Uruguay tienen su estructura interna, su congreso, su convención. Los partidos dejaron de funcionar en América Latina. Y en Colombia hace mucho tiempo que después de dejar de funcionar, dejaron de existir. Ya el Partido Liberal y Conservador ni siquiera presentan candidatos. Y se disputa entre coaliciones progresistas y lo que se ha dado en llamar el partido de la U, que yo la primera vez que fui a Colombia en una misión pensé que era de la unidad y era de Uribe. Entonces, Duque, a ver, yo también quiero contar, porque si conté que participé de alguna instancia muy modesta de negociación de Naciones Unidas. Fuiste a Colombia y pensaste que la D era de democracia, pero era de Duque. No, pero yo participé en las mediaciones para el alto el fuego de las elecciones del 2010, en que fue electo el presidente Santos. Participé después en la observación electoral de la reelección de Santos. Tengo una foto que yo después te la voy a mandar, esto no es un programa de televisión, pero es muy yo cada vez que la veo me impresiona mucho. Estamos saliendo con imagen a través del canal YouTube, así que más o menos. Bueno, porque esa foto a mí me impresiona mucho, la conservo como un tesoro, que es cuando yo voy a negociar con la guerrilla del Alto el Fuego durante las elecciones en Huila, muy cerquita de donde estuvo secuestrada Ingrid Betancourt, y bueno, el chofer me lleva hasta determinado punto, y me dice, está acá ni un paso más. Entonces yo tengo que cruzar un puente que me lleva a la selva, y de ahí voy siguiendo unas flechas hasta llegar a una capilla donde había un colchón en el piso, paso la noche ahí y a la mañana siguiente aparecen los dirigentes de la guerrilla. Bueno, por suerte esa gestión fue no exenta de cosas muy tristes, pero la gestión fue exitosa. En la segunda ida, yo estuve un año yendo y viniendo, había muerto en mi ausencia, pero había muerto uno de los custodias que yo tenía y fue muy, muy triste, me acercó al dolor del pueblo colombiano. Pero bueno, lo cierto es que el proceso es que ya hace 2 periodos de Uribe, 2 periodos de Santos son 4, y este de Duque son 5, van 5 periodos de gobierno del partido de la U. Sin embargo, ningún gobierno es la continuidad del anterior. Es decir, Santos es elegido por el partido de Uribe, pero se pelea con Uribe durante el proceso de conformación del gobierno. No se hablan, no se saludan. Y después, Duque es elegido también por el partido de Uribe, pero no se habla con Santos. Es más, Duque intentó infructuosamente levantar cargos penales contra el presidente Santos y no pudo, pero Santos fue exitoso y el líder del partido de la U hoy está, nosotros llamaríamos en el lenguaje del nuevo código que los periodistas agarraron muy rápidamente, está formalizado. El Parlamento tendrá que decidir sobre su inmunidad parlamentaria, el expresidente Uribe. Pero si bien siempre ha ganado su partido en las elecciones, él condujo los destinos de Colombia solamente los 8 años que fue presidente. Ajá. Los años siguientes, los 10 años siguientes no. Duque mismo ha tomado una independencia muy grande. Yo creo que lo de Colombia, no me gusta hacer futurismo, tú lo sabes muy bien, hace mucho que me haces el honor de poder opinar en esta columna, pero tenemos que hacer una fiesta de cumpleaños el año que viene, pero aunque sea virtual, al aire, con los
las oyentes y los oyentes, pero soy pesimista con lo de Colombia, ¿no? Soy pesimista porque viene en un momento de pandemia, casi todo más difícil, en un momento de un nivel de pobreza. Colombia es el país de mayor desigualdad económica y distributiva de América Latina. Lo dice la CEPAL, pero ahora el otro día lo dijo la FAO también, la Federación Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas. Entonces, creo que en estos tiempos de pandemia tenemos que ir pensando en la salud de la gente, pero también en la salud de la democracia. Bien, estamos en el final ya, Juan Raúl, pero quisiera que me hagas un comentario porque algunos oyentes se han manifestado en ese sentido. Y cito como fuente el Observador en su portada digital. El Observador solo se imprime en papel los sábados ahora. Y destaca el Observador, es su título principal, ¿eh? Gobierno asume postura pro-israelí ante nueva escalada de violencia. Y agrega, el presidente Luis Lacalle le extendió su solidaridad al embajador Yoed Maguen ante la situación en Medio Oriente. La declaración del oficialismo condena el terrorismo de Hamás, pero no juzga el accionar de tropas de Israel que dejaron más de 30 palestinos muertos. Yo recién citaba que también la BBC habla de justamente la escalada de violencia deja 48 muertes en Gaza y 6 en Israel. Esta es información de la BBC. Y también destaca hoy La Diaria, el conflicto tiene un impacto profundo y duradero en los niños independientemente de donde vivan. Un niño es un niño. Esto viene pasando desde hace demasiado tiempo. Todas las partes deben evitar una mayor escalada de violencia, proteger a los civiles y poner fin a las violaciones contra los niños donde quiera que estén, y en todo momento expresaron en un comunicado los dos funcionarios de la ONU citados por el artículo, porque se agrega que la escalada en la Franja de Gaza costó la vida de al menos 9 niños palestinos, y además se confirmó que decenas de menores de edad resultaron heridos por los ataques israelíes. ¿Algún comentario? Alejandro, yo te quiero ser muy franco. No sé si soy la persona adecuada para que le hagas esta pregunta, entonces toma entre paréntesis lo que te voy a decir. Acá en el Uruguay hay un lobby de las organizaciones judías muy fuerte. La cantidad de integrantes de la misma ha disminuido considerablemente. Los judíos tienen en su tradición lo que llaman la aliyá, que es el volver o ir por primera vez a la tierra prometida para pasar sus últimos años. Y acá hay una emigración hacia Israel de la colectividad judía uruguaya muy grande en ambos extremos etarios. Muchos jóvenes que van a hacer el servicio militar y mucha gente vieja que ya va y se retira. Quiere decir que de los 40.000 judíos que teníamos hace algunos años, creo, no sé cuál es la cifra, pero se ha reducido considerablemente. Pero las organizaciones, el Comité Central Israelita, la Keilah, son muy fuertes en su lobby. El gobierno tiene un diálogo muy especial con estas organizaciones y desde mi punto de vista, yo digo lo que siento y lo he vivido en carne propia. A veces representan más los intereses del Estado de Israel que los de la colectividad judía israelita. Yo tengo aquí al lado de mi casa, creo que recién lo cité, un matrimonio joven judío. Somos muy amigos y yo los saludo en todas las fiestas religiosas de la tradición judaica. Me parece una actitud mínima de respeto y de consideración con mis vecinos. Tienen la Torá en la puerta y yo cuando paso le doy un beso. Y no soy creyente de la religión judía. Pero el gobierno uruguayo ha mantenido una relación de privilegio con estas instituciones. Ahora, hay otras instituciones de la colectividad judía que son progresistas, por ejemplo, la organización Shidlotsky, que condenan la violencia que están ejerciendo las fuerzas de seguridad del Estado israelí y los grupos religiosos ortodoxos, pero eso el gobierno no tiene ningún diálogo. Y yo te repito, yo no soy un buen ejemplo, porque yo condené el bombardeo de hospitales y de poblaciones
civiles en la Franja de Gaza, y desde ese día ninguna organización social judía, que solían invitarme asiduamente a participar de sus actividades, me ha dirigido la palabra, ¿no? Yo tengo ahí colgado un premio Jerusalén del año 97. Ahora, cuando otorgan nuevos premios Jerusalén, este año fue el doctor Pedro Bordaberry, no me invitan, no invitan. Entonces, creo que no contribuye al diálogo él: o estás de acuerdo en todo conmigo o eres mi enemigo. Me parece que el gobierno uruguayo podría, precisamente porque fue instrumental en la creación del Estado de Israel en la resolución de 1948, el embajador Rodríguez Fabregat en las Naciones Unidas, Uruguay tendría una voz para ser escuchada si no tomara partido abiertamente y a priori con una de las dos partes en pugna. Para mediar hay que tener cierta equidistancia de las dos partes en pugna. Y Uruguay podría haber sido un gran mediador. Te mando un abrazo grande. En todo caso, te informo que Omar dice: buen día, Juan Raúl, los belicosos son los intereses de pocos, pero los que sufren y mueren son los pueblos, y en su mayoría niños y mujeres. El poder se alimenta del odio, por eso no se terminan los conflictos. Fernando, del taller literario, dice: el otro día leí un informe sobre la preocupación que cada vez que se ve que los políticos y por lo tanto los partidos ya no son independientes y sino agentes de grandes compañías y empresarios. Dice Gladys: un placer escuchar a Juan Raúl, no consumo informativos repetitivos, me informo con este inagotable caudal de conocimientos de la columna radial. Lo dice Gladys, que agradece. Todos los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino, igual que vos, Juan. Te dejo un abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Un abrazo que viene y nos reencontramos el miércoles que viene.